Hello, everybody. Welcome to the for Open Learning Space of the Model G50, My World in Another Language, Mi Mundo en Otra Lengua. Bienvenidos a este cuarto espacio de aprendizaje abierto de módulo 6. And let's start. Well, what is the menu session of today? Well, we have the user review. Bueno, tenemos el repaso de There Is There. But I forgot. How are you? How are you feel today? ¿Cómo están? Espero que estén bien. And alright, let's start. Well, I am fine. And how are you? Alright, very good. So, the main session of today are the communication rules, las reglas de comunicación, the program content, el contenido programático. All right, the first interactive activity explanation, the topics, los temas, the exercise and practice, and finally the tops if you haven't anyone, right? Okay. Well, so what is the content program of today? Is still the unit 1, introducing myself and others. And the topics of today are there are, adverb of time, WH question, and places and buildings. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver los temas, bueno, el repaso más tarde de there is, there are, los adverbios de tiempo, WH question, ¿no? Las preguntas con WH, and places and buildings. Y también vamos a ver algunos lugares públicos como pues edificios y no lugares como supermercados, bancos, etc. Like a vocabulary, kinda. Well, okay. And of course, prepositions of place. También vamos a ver las preposiciones de lugar. Well, what are the net rules? Las reglas de etiqueta o comunicación. Write your complete name in the chat of Zoom. Don't write names. Don't talk for a microphone until you're allowed. Respect your partner's point of view. Other comments. Don't write only in capital letters. Mutual communication is Mr. Shop. If you want to participate, just raise your hand and you're learning. Don't worry if you make mistakes. So, what is about the integrative activity number 4? Please come to my house. ¿Qué es lo que van a hacer en la actividad integradora Come to my house? Well, you're going to explain what is the best way to get a something space, or for example, how can I get to your house? No, and some interesting places like the museum or necessary one like the supermarket or the bank, and you're going to write a description. How can I get to? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Van a explicar y van a imaginar cómo le explicar, bueno, cómo explicarían a alguien cómo llegar a algunos sitios, ¿no? Por ejemplo, museo o lugares necesarios como el supermercado, el banco. Y 5 lugares, ¿no? La actividad integradora nos pide encontrar 5 lugares. And what are you going to do? Or what are you going to use? The WH question, the adverbs of time, the prepositions of place, and places and buildings.
Entonces, ustedes van a necesitar saber o expresar WH question, adverbs of time, prepositions of place, and places and buildings. So what is the first topic of today? Los adverbios de tiempo o adverbs of time. También tienen otro nombre que se conocen como connectors or adverbs of sequence. Well, adverbs of time are used to indicate when or what moment we are going to take an action. Some of these time expressions have a specific place in the sentence, but the other one have um, have another position, and we can place in the beginning of this and in the end of the sentence. Bueno, ¿qué es lo que indican estos adverbios de tiempo? Se usan para indicar cuándo o en qué momento se lleva la acción. Algunas de esas palabras o expresiones de tiempo ocupan un lugar fijo en la oración, pero otras no tienen una posición fija y pueden colocarse tanto al inicio de ella como al final. Pero, ¿cuáles son las que se pueden colocar en el inicio de ella o, bueno, en el inicio de la oración o al final de la oración? Hay algunas específicas. ¿Cuáles son estas? What are these kind of? Well, terms of time or connectors like first, after that, then, and finally are used to describe the order how two or more actions happen. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los adverbios de tiempo o conectores como primero, después de esto, entonces y finalmente son usados para describir el orden de cómo dos o más acciones suceden. What is the use of first? ¿Cuál es el uso de first? It's used for an action that happens before another one. We can use or apply first at the end of the sentence. Entonces, first siempre va a usarse para una acción que ocurre antes de otras. Y solo se va a colocar al final de las oraciones. After that, ¿qué quiere decir after that? Después de esto. It can be used for an action that occurs after another action. Used in the beginning of the sentence. Entonces, ¿dónde se va a colocar after that? Al principio de la oración, right? Y ocurre después de otra oración. Entonces, hay una diferencia, ¿no? First ocurre antes y after that ocurre después. Then is used for an action which happens after that other one if it isn't in it. It can be used and then without a comma. Entonces, then, ¿qué quiere decir? Entonces, y se va a usar en una acción que ocurre después de una, si esta no es inmediata. ¿Y cómo se va a usar then? Sin una coma, right? Y por último, bueno, finally, is used for an action which happens at the end, after that other ones, or for a long time. It can be used finally before the verb without a comma. Entonces, finalmente, se usa para una acción que ocurre al final. Es lo que quiere decir, ¿no? Después de después de que suceda un largo tiempo. Y finally, pues obviamente se va a usar sin una coma. ¿Por qué? Pues porque ella cierra la oración como tal. ¿Sale? Bien. What are these kind of examples? Tenemos algunos ejemplos de cómo se pueden usar first. All right. Bien. Aquí tenemos cómo se puede usar first. First, que es primero.
I have to buy some things. First, I clean my house. I clean my house first. First, I clean my house. Eh, ¿Y cuál es la traducción bien? Tengo que comprar algunas cosas. Primero limpio mi casa. Limpio mi casa primero. I clean my house first. First, I clean my house. Primero limpio mi casa. Tenemos después que es after that. After I wake up, I make my bed. Después de despertar, tiendo mi cama. Then, que es luego, once you blend the ingredients in the stew, then you have to put some salt in it. Una vez que hayas mezclado los ingredientes en el guisado, entonces tienes que ponerle sal. Finalmente, I walk about 1 hour. Finally, I arrived to this place. I walk about 1 hour. Finally, arrive to the place. Bueno, en eso de finalmente podemos, como ven en esta oración, podemos usar o no es el pronombre personal, ¿no? Aquí nos está indicando I walk, finally I, ¿no? Y en el segundo ejemplo, pues tenemos I walk about hour, pero podemos quitar el pronombre personal y queda así. I walk about 1 hour, finally arrived to the house, arrived to the place. Y se entiende que el pronombre personal, pues, es I, ¿no? Entonces, caminé durante 1 hora, finalmente llegué a este lugar. Caminé durante 1 hora, finalmente llegué al lugar. Pero, ¿cuál es la principal diferencia? Da, bueno, los signos de puntuación, ¿sí? Porque aquí tenemos I walk about 1 hour, a point, finally I arrived to the place. I walk about 1 hour, comma, finally arrived to the place. ¿Sí? Entonces, esa es la pequeña diferencia entre los signos de puntuación en final. ¿Ve? Well, and another kind of place that we need to use is city of places and buildings. What are these kind of city places? ¿Cuáles son estos tipos de lugares? Well, we can find a pool, a bank, an airport, a bakery, a church, a post office, a bar, or a pub, and a restaurant. Entonces, ¿qué lugares podemos encontrar en una ciudad? Bueno, podemos encontrar una alberca pública, bueno, una alberca, eh, a bank, un banco, an airport, aeropuerto, a bakery, una panadería, a church, una iglesia, a post office, una oficina postal, a bar, un bar, a restaurant, un restaurant. But don't forget about the indefinite article. Pero no debemos olvidar el artículo indefinido a, ni a, ni a. Okay, for example, a pool, when is the beginning of the sound? A consonant sound. ¿Ah? Entonces, tenemos a pool, a bank, a bakery, a church, a post office, a bar, and a restaurant. But what is the difference about airport? The vowels. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos estos lugares? Nada más cambia el sonido de la boca, ¿no? Well, another kind of city places that we have could be a hospital, a supermarket, a school, a chemist, a library, a cafe, a cake shop, and clothing store. But pay attention here because we have a library and then we have a bookstore. Do you know what is the difference about library and bookstore?
¿Creen que haya una pequeña diferencia entre bookstore y library? No. Who thinks it, if there isn't a difference? ¿Quién piensa que no hay ninguna diferencia? All right. Well, don't worry. What is the main difference about library and bookstore? Library es biblioteca. And bookstore, store, viene de tienda, entonces es una librería. Exactamente. eh, la diferencia es que una es una tienda para comprar, the bookstore, and the library, una biblioteca. All right, so we have a coffee, café, una cafetería, a cake shop, una pastelería, and a clothing store, una tienda de ropa. Eh, the last one we have a laundromat, a cathedral, a theater, a sports center, a university, a bookstore, a bus stop, and a museum. Tenemos lavanderías, una catedral, un teatro, un deportivo o un gimnasio, una universidad, un, una librería, a bus stop, una parada de autobuses, and a museum, un museo. But why did we use a in a university? ¿Por qué creen que usamos el artículo a en university? Si university comienza con U. What do you think? ¿Por qué creen la razón de por qué usamos a y no an en university? ¿Cuál será esa razón? Is the letter U? Yes. ¿Por qué? Porque la pronunciamos como una Y, ¿no? O como una J muy leve. You. No la pronunciamos como university, sino a university. También ocurre con las palabras que tienen H, por ejemplo, a hospital. No puedo- a pesar de que en español lo pronunciamos hospital, en inglés tiene que poner a hospital. ¿Eh? Well, okay. And this is the sections about article, indefinite article. Well, the other element that we need to know is the prepositions or the kind of directions. But pay attention here. Uh, well, in English, we have address and directions. ¿Cuál es la diferencia entre address y directions? Bueno, address significa dirección and directions sí, a veces puede significar direcciones, pero se utiliza como indicaciones. Entonces, cuando vean direcciones,
indicaciones y address, dirección, pero de algún lugar. ¿Verdad? Well, the prepositions of place help us to identify where the objects giving giving direction we are going to use prepositions of place. Prepositions of place. Oh, ok. Para dar indicaciones se utilizan las preposiciones de lugar. Uh, entonces, ¿cuáles son estas indicaciones? Well, we can use turn left, turn right, go straight ahead, go fast, and cross. ¿No? Entonces tenemos en preposiciones. All right. So in prepositions we have left, right. Well, we have left and right. But for directions, ok, esto es importante señalar. Indicaciones son directions. We have turn left, turn right, go straight ahead, go past, and cross. ¿Sí? Entonces estas indicaciones van a ir acompañadas de a veces una preposición, como tenemos left, right, y a veces va a ser una indicación completa como go straight ahead, go past, and cross. Entonces tenemos gira a la izquierda, gira a la derecha, sigue derecho, pasa y cruza. All right. So, what are the expressions to give directions? ¿Cómo podemos preguntar para llegar a un lugar? How can I get to police station? How can I get to the library? How can I get to the bank? Entonces, ¿cómo puedo llegar a la estación de policía? ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca? ¿Cómo puedo llegar al banco? But this is one of the, pero también tenemos otro tipo de expresiones para preguntar cómo llegar a un lugar. Y aquí aparecen las famosas WH questions. There are WH questions. What are these kind? For example, which, how, or where. ¿No? Tenemos algunas WH questions como dónde, cómo y cuál. ¿En cuál tenemos? Which way is the best to go from? ¿Cuál es el mejor camino para llegar desde? Aquí está situando solamente un solo lugar. How he can go from that to that? ¿Cómo puede llegar él desde a otro lugar? Entonces, en esta oración, ¿cuál es la diferencia? Que aquí tenemos dos lugares, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, how he can go from the bank to the school. ¿Cómo puede llegar él desde el banco hasta la escuela? Which is the way from the to the. Igual, ¿se le parece esta oración? ¿Cuál es el camino para llegar desde? Igual. Bueno, vamos a cambiarlo. De la escuela al banco. Which is the way from the school to the bank? Right? Bien. Entonces, esas son algunas expresiones que aparecen en su actividad integradora.
Pero ¿cuáles son otro tipo de how do or how can I get to? How do I get to? How can I get to? ¿Cómo llego a? This is the easiest way to give directions. Uh, and you're going to use this kind of phrase to way the way of the transport. Taking a transport like bus, subway, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Metros, suburbanos, Flexibus, no sé. Entonces, esta es cuando, bueno, este tipo de expresión la van a aplicar cuando utilicen el tipo de transporte. ¿Qué tipo de transporte tomar para llegar a? Could you tell me the best way to get to? ¿Podrías decirme la mejor manera de llegar a? Well, this is a multiple line asking for directions, ¿no? Entonces, eh, ¿podrías decirme la mejor manera de llegar? Esa es una manera muy educada de preguntar por indicaciones. And where exactly am I? ¿Dónde estoy exactamente? Now, if you're going to travel another spoken language country, and ask you can ask about directions, uh, you can get lost. And so you're going to use it where you are set. ¿Eh? Entonces, ahora si vas a viajar a un país de habla inglesa y preguntas por indicaciones, aún podrías perderte. Entonces, con el fin de nuevas indicaciones, necesitas aplicar esta frase. ¿Ah? Y esto ocurre, pues, o podría ocurrir cuando estamos en un centro comercial, por ejemplo. Sabemos que el centro comercial tiene dos plantas, ¿no? O dos pisos. Bueno, y nos encontramos en el primer piso y sabemos que a un lado de nosotros está una determinada tienda de ropa. Pero queremos saber dónde están, por ejemplo, los cines, ¿no? Entonces, como es un área desconocida, podemos aplicar exactamente. Where exactly am Esa es la, esa es la forma, bueno, la expresión más exacta para saber dónde está. ¿Vale? Well, do you have any question, any doubts? ¿Tienen alguna duda, alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? All right, very good. So if there isn't any kind of doubt, I am going to explain so quickly the interactive activity. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, voy a explicarles rápidamente cómo se resolvería la actividad integrada. Well, the first one, you have to look the map. Lo primero que tienen que hacer es observar detenidamente el mapa and then, y aquí viene lo más importante. Y aquí viene lo más importante. Use the adverbs of time first, after then, etc. Entonces, una vez que ya observaron el mapa, van a usar las
bueno, los adverbios de tiempo o conectores. First, after that, then. Bueno, entonces recordando que first es primero, after that después, luego, and finally, finalmente. And this is example. Which way is the best to go from the bus station to your house? First, turn left to the Queens Avenue. After that, go straight ahead. Queens Avenue, go past the shop, the hotel, and the museum. Then turn to the right, and pass the football pitch. Finally, go straight ahead on High Street, and there is my house. Entonces aquí en el ejemplo que estoy poniendo, pues yo estoy usando 4 formas de llegar. Por ejemplo, ¿cómo puedo llegar desde la estación de autobuses a tu casa? Entonces, aquí ya depende eh, cuántos tipos de indicaciones ustedes van a dar o, o pueden proporcionar. Por ejemplo, ustedes pueden empezar con first. Sí, sí es importante iniciar con first. First y podrían escribir first, after, and finally, first, after, then, finally, usar los 4 tipos eh, de adverbios de tiempo, o usar solo 3, o usar 5, ¿sí? O sea, quiere decir que podría repetirse uno, por ejemplo, first, after that, then, after that, and finally. Entonces aquí ya depende mucho de cuántos, así, de cuántos adverbios de tiempo quieran usar y depende, o sea, pero ¿dónde van a obtener la respuesta? Obviamente en el mapa, ¿sí? Porque el mapa nos va a indicar cuántos lugares, qué tipo de preposición usar, eh, ¿right? Y cuántos tipos de adverbios de tiempo van a usar, ¿vale? Well, I am, bueno, aquí yo les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Con los 4 tipos de adverbios. Ah, all right, so welcome back. And I was explaining you what the interactive activity. Bien, entonces les estaba explicando acerca de la actividad integradora. Alright, entonces hay que retomar 3 elementos. Eh, bueno, ya debe de depender de ustedes, ¿no? ¿Cuántos adverbios de tiempo o conectores van a usar para dar indicaciones, ¿sale? Para llegar a determinado lugar. For example, after he gets the money, wants to visit the museum. Explain him wishes away from the bank to the bank, no, from the bank to the museum. Oh,
Entonces aquí estoy poniendo, o en ese caso, cuatro tipos de verbos. First, after that, then, and finally. Pero ustedes pueden usar first, after, and finally. ¿Sí? Por ejemplo, first walk, or first turn to the left and pass the movie theater, ¿no? Entonces ustedes aquí van a fijarse dónde está exactamente el museo y el banco al museo, ¿vale? Eh, ¿Qué es importante cuando dan indicaciones? Cuando damos indicaciones no es esencial poner el pronombre como tal, por ejemplo, you, o no es necesario que pongan auxiliares como must, como should, como have, no. ¿Por qué? Porque aquí nada más está indicando camina, gira, sigue derecho, ¿sale? Entonces, eviten poner should, have, must, porque no es necesario en las indicaciones, ni tampoco vayan a poner we, ni you, ni I, no, ¿sale? Entonces ustedes van a hacer, bueno, van a escribir las formas, ¿no? Formas de responder desde donde, por ejemplo, from the restaurant to the pub. Entonces, en cada oración van a poner el número de alternativas que ustedes consideren, ¿no? Y bueno, what other element is important? Your, your link of the audio. ¿Sí? También es importante el enlace de su audio. ¿Sí? How much does the last, no, how much the audio last? ¿Cuánto dura el audio? 1 hour, 30 minutes. ¿Vale? 30 minutos. Entonces aquí sí es importante que consideren el tiempo. ¿Vale? Ya va a ir considerándose más el tiempo mientras vayamos avanzando. ¿Vale? Entonces, eh, pues eso principalmente, eh, esos elementos principalmente deben emplear. ¿Vale? Entonces, periodos de tiempo, indicaciones y proposiciones. Y al final, el audio. ¿Vale? Son 4 elementos a tomar en cuenta y estos elementos se van a tomar en cuenta en la rúbrica. ¿Sale? Bien, dudas, preguntas. Ah, co- ¿cómo que, cómo que contestamos una pregunta, pero no viene nada? No entiendo tu duda. Por eso, ¿cómo vamos a contestar las preguntas? A ver, con adverbios de tiempo, usando ok, los adverbios de tiempo, ¿sí? Pero, bueno, los adverbios de tiempo con sus respectivas indicaciones, ¿no? Como vienen aquí las indicaciones. Y
obviamente escribiendo pues el nombre de la calle, ¿no? El nombre de la calle, en dónde se ubica y después de esto, after that, ¿no? Después, ¿qué seguiría? ¿Qué paso seguiría? Pasa tres edificios, ¿no? Entonces, eh, ¿sí contesté tu duda, Paulina? Ok, vuelvo a repetir. ¿Cómo se va a contestar? Ah, ok. Perdón, perdón. Bien, bien. All right. Bueno. So we finish for today. Entonces, pues el día de hoy ya terminamos. Eh, well, have a nice weekend. And see you until Wednesday. And take care. And thank you for your attendance. Y antes de que nos retiremos, ok, voy a pasar asistencia. Abril, Present. Alonso, Present. Claudia, Present. Adrián, Present. Lucero Present. y Paulina. Present. All right, very good. Thank you and thank you for your attendance. Ya tienen registrada la asistencia en el espacio abierto. ¿Sale? Va a aparecer una notificación en su correo y pues también les compartí, les acabo de compartir la presentación del día de hoy a través de Google Drive. Espero que la observen, la chequen y pues nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.